Vamos a ver. He titulado este coloquio porque espero que después haya oportunidad de hacer algunas preguntas o comentarios que pueden hacer por escrito a través de la plataforma del Facebook. Eh, y la he titulado Más acá de la pandemia. ¿Qué podemos esperar? El título ya de entrada, pues, indica algo, aunque es un poco oscuro, ¿no? Más que más allá, ¿qué hay más acá de la pandemia? Más que más allá, como una invitación a mirar para adentro. ¿Qué podemos esperar? Eh, el propósito de esta intervención es proporcionar algunas claves filosóficas para la interpretación de nuestro momento histórico. Por lo tanto, no agotaré, no pretendo agotar el tema, ni obviamente ofrecer una visión definitiva o total del asunto, pues justamente estamos viviendo una situación que no ha terminado aún. Y, y tampoco la filosofía no juega un rol futurista, aunque la esperanza es un asunto estratégico en la filosofía que desafortunadamente ha sido puesto a un lado. Sí corresponde a la filosofía, precisamente es un asunto estructural de la filosofía, el preguntarnos sobre qué podemos esperar. Es esa pregunta que plantea Kant como estructural de la filosofía. ¿Qué me cabe esperar? Así pues, lo que busco con esto es sencillamente ayudar desde la filosofía a entender el mundo de hoy y sobre todo entendernos a nosotros mismos. Trazar algunas coordenadas, algunas claves interpretativas desde la filosofía de nuestra situación histórica. Un amigo me decía al enterarse de esta videoconferencia, oye, qué bueno que vas a dar una conferencia porque me interesa mucho ver cuál es tu interpretación de los mercados, de las líneas de producción y en general de la economía. Y le dije, mira, perdóname, pero sé muy poco de eso. En realidad el enfoque será otro, es un enfoque filosófico y en estricto sentido antropológico. Lo que busco con esta intervención es hacer una invitación, en definitiva. ¿Una invitación a qué? A detenernos a pensar. Porque precisamente el pensamiento tiene esa exigencia. Quien no se detiene es incapaz de pensar. Detenerse va de la mano de la actividad filosófica, del ejercicio filosófico, y junto con la detención va de la mano el silencio. No cabe filosofar en medio del ruido, en medio del activismo, pero tampoco se trata de una actividad pasiva, es una actividad netamente activa, pero es una actividad interior. Uno detiene todo a su alrededor para poder meterse hacia adentro, meterse dentro. Es una actividad intelectual, la filosofía. Exige detenerse. Y esa es la invitación de fondo, es una oportunidad, este pequeño momento que estemos aquí dialogando, que yo estaré dirigiendo, por decirlo de algún modo, ese diálogo, es una oportunidad para detenerse. ¿Para qué? Para pensar, no meramente detenerse, no solo parar por parar, sino pararse a pensar. Desarrollaré la intervención alrededor de 3 apartados. Por un lado, la situación en la que estamos, las alternativas y las oportunidades. Sobre la situación, ¿qué se puede decir? Pues hay mucho que decir. Y hacerse cargo de nuestra situación histórica se presenta complejo porque hay muchos factores que considerar. Hay factores económicos, obviamente, que muchos los exageran y les dan un relieve pues desproporcionado. Hay factores médicos, sin duda, de salud, por supuesto, son centrales. Hay factores políticos, hay factores sociales, familiares, de relaciones interpersonales, etc. Es un sinfín de
hacerse cargo de la situación es como un reto apabullante, ¿no? Pero algunas coordenadas creo que se pueden dar de nuestra situación específica en la historia en medio de una pandemia. Como sabemos, el mundo no es la primera vez que se presenta ante una situación así, lo cual no significa que esta situación sea igual a otras anteriores. Las pandemias han existido siempre y de hecho antes de esta nosotros ya habíamos experimentado otras, pero tal vez las experimentábamos un poco allá, más allá y menos acá. Es decir, como que es un acontecimiento histórico, un acontecimiento en el sentido de que ha habido una irrupción en la historia. Y no solo en una historia en términos globales o universales, sino una irrupción en nuestra propia historia. ¿Qué se puede decir de la situación? Pues propongo partir del duelo. Pienso que estamos en una situación de duelo. Tal vez lo primero que se pueda decir sobre nuestra situación desde un enfoque filosófico es que estamos de duelo. Lo primero, en primer plano, está la pérdida de movilidad. Estamos atrapados, cada uno en su casa, en su propio sitio, ¿no? Unos más y otros menos. Unos salen como fugitivos, ¿no? Veía hace poco un video en España, ¿no? La Guardia Civil metiéndole una paliza a un tipo que no vivía el aislamiento. Hemos perdido la movilidad y con ella muchas otras cosas más, muchas otras realidades. Con la movilidad hemos perdido el empleo. Con la movilidad hemos perdido las relaciones interpersonales. Con la movilidad, montones de conversaciones han quedado rotas, han quedado ahí como paralizadas, en stand-by. Hemos perdido bienes, sin duda, estamos perdiéndolos. Pérdida de estudios, de negocios. Si lo piensan, en buena medida muchas de nuestras biografías están siendo truncadas. Ese itinerario histórico de nosotros en el tiempo, en medio del mundo, se ve de pronto como interrumpido, truncado. Me decía un alumno, profe, estaba entrando como en una especie de depresión. Y entre las cosas que conversábamos, me decía, me estaba enamorando de una chava, de una chica. Me estaba enamorando. Como diciéndome, ¿y ahora qué? O sea, mi biografía se ve como truncada, se ve alterada, se ve interrumpida. Iba hacia un sentido y de pronto, ¡pum!, ya no es aquella historia que era predecible. Sabíamos más o menos qué era lo que venía mañana. Hoy ya no lo sabemos. Nos hemos introducido en una incertidumbre considerable. ¿Cuántas amistades han quedado truncadas? ¿Cuántos proyectos? Tengo varios amigos que se casaban en estas fechas. Pero sobre todo, la movilidad ha significado, la pérdida de movilidad ha significado con la pandemia la pérdida de seres queridos. Está significando. Lo que he querido decir durante todo este momento, y es el mismo tiempo verbal que quiero utilizar en lo siguiente, es que está sucediendo. No es que ya esté consumado, sino que está sucediendo aquello que comentaba antes. Estamos perdiendo seres queridos. Y si lo pensamos bien, sin despedirnos de ellos en muchos casos. El caso de Italia es muy ejemplar en ese sentido. ¿Cuánta gente va muriendo en los hospitales sola? Precisamente aquello a lo que tal vez
le tememos, que es a morir solo, hoy se nos está presentando irremediablemente. La pérdida de seres queridos, de los cuales no podemos despedirnos. Cada uno de nosotros, los que estamos ahora en este conversatorio, pues podemos pensar, oye, ¿y si mi madre le da coronavirus? ¿Qué significa? Mis padres, por ejemplo, están en Chihuahua. Yo vivo en la Ciudad de México. ¿Qué significa eso? ¿Qué va a pasar? Cabe la posibilidad de que mueran sin que yo me despida de ellos. O yo, sin que ellos se despidan de mí. Está surgiendo en el mundo una especie de nueva modalidad de desaparecidos. Y ya no por el narcotráfico o por cualquier otro tipo de delincuencia, sino por la pandemia. Nadie, mueren solos, nadie supo de ellos, no sabemos dónde quedaron. Especialmente en casos, insisto, como Italia, como España, donde se empiezan donde ya se han acondicionado espacios para sepultar en masa, sin funeral, sin un velorio. También está surgiendo una nueva generación de abandonados. Es decir, de algún modo nos sentimos como abandonados, como dejados ahí, como arrojados. El asunto de la movilidad es bastante gordo, da para mucho. Por ejemplo, si lo pensamos, la movilidad es de los primeros aprendizajes de un bebé. Un bebé al nacer, ¿qué es lo primero que revisa el médico al momento del parto? Pues si se mueve. La movilidad está íntimamente ligada a la vitalidad. Precisamente la vida es eso, es el principio de automovimiento. Y hoy nos vemos forzados a prescindir de la movilidad. De algún modo nos vemos forzados como a prescindir de la vida. Por eso la muerte como que se asoma a la puerta, se asoma a la ventana. Cuando alguien, ¿qué es lo propio de alguien que está muerto? Pues alguien que se ha dejado de mover, que sus células, sus organismos se han dejado de mover. La movilidad está íntimamente ligada a la vida. Hoy nos vemos forzados a prescindir de ella, lo cual nos deja claramente en una situación de indigencia, en una situación de vulnerabilidad, que no distingue raza, sexo o condición social. No distingue nada. Es decir, hoy todos estamos forzados a la inmovilidad, al aislamiento. Eso es una situación de indigencia. Y la indigencia tiene es estructural antropológicamente. Es estructural en la vida humana. Todos nacemos indigentes. Nadie nace rico. Platón lo ejemplifica con un mito en el banquete muy bello, porque es bello porque justo penetra en algo profundo del hombre. El mito de Eros. Eros es hijo de Poros y de Peña. Es hijo de la escasez de Peña y de la abundancia, Poros. Es decir, que Eros es el hombre que está llamado a crecer, pero para crecer nace de la indigencia. Pues esta situación de inmovilidad de algún modo como que nos enfrenta, nos pone cara a cara con esa realidad de la cual hoy por hoy nos hemos olvidado. Todos somos indigentes. Todos somos indigentes. Hay una cierta organización social, una cierta cultura que de algún modo nos ha hecho pensar, o nosotros nos hemos introducido en ese juego, en ese engaño de pensar que no somos indigentes.
Si vivimos hacia afuera, pues entonces podemos controlar ese entorno que está allá, el entorno de las cosas, y entonces decir, no soy indigente. Es una especie de autoengaño. Como que queremos darnos abasto. Es esa actitud humana, o más bien habría que decir inhumana, es una actitud inhumana de pretender darse abasto, de decir basta. Ya sabemos aquello que decía San Agustín, ¿no? Dijiste basta, pereciste. Pues sí, claro, es el crecimiento, está en la lógica del crecimiento y de la esperanza, pero la pandemia nos permite como volver a visualizar nuestra condición de indigencia. No podemos movernos y sin embargo estamos vivos. No podemos movernos y sin embargo estamos vivos. Es como una reaparición del zombie. Es muy llamativo como en la cultura contemporánea el zombie tiene un rol de interés. Estamos interesados por los zombies. ¿Quiénes son los zombies? Pues esos que están muertos en vida, es decir, son muertos que se mueven, ¿no? Hay toda una narrativa del zombie, es muy interesante. Pues hoy surge como una nueva modalidad de zombies. La incapacidad de movernos mientras estamos vivos es una situación un poco desesperante. ¿Cuántas cosas dependen de la movilidad? Empezando, por ejemplo, por el móvil, ¿no? Precisamente el móvil está en orden a darme vida. De hecho, quien hoy no tiene un móvil podría sentirse, dada la cultura que corre, como muerto. Se me murió el celular, me he muerto. Y hasta que no resucite, ¿no? ¿Cómo utilizamos este tipo de expresiones? Se murió el celular y resucita. De hecho, la movilidad es un asunto también estructural de la globalización. Sin movilidad no hay globalización. O dicho de otro modo, la globalización, como hoy la entendemos, se ha abierto paso gracias a la movilidad. En ese sentido, el avión obviamente tiene el coche, el avión, las redes inalámbricas, el teléfono, etcétera, han sido todo un esfuerzo del hombre por vitalizar. Ese es el esfuerzo de globalización, es un esfuerzo de vitalización. Queremos vitalizarnos. Pues hoy la vida nos forza a detenernos. Ya no podemos seguir corriendo. Estamos, podríamos decirlo, en un paro global. En un parón mundial. Los españoles usan esa expresión que en América Latina no usamos, al menos en México. Estamos en un parón mundial. En un paro global, el paro. En México decimos desempleo. Es decir, que cuando alguien pierde el empleo, como que algo le ha sido robado, y por eso está en duelo. Quien ha perdido el empleo está en duelo. Algo le ha sido robado, es parte de su vida, el trabajo es parte de la vida. Pues hoy estamos en un paro global, o si ustedes quieren, en un parón mundial. Y decíamos antes que el pensamiento, que pensar, exige detenerse. Quien no se detiene no puede pensar. Pues hoy estamos forzados a detenernos. Y entonces surge la pregunta, ¿pensaremos? Estamos forzados a detenernos en un paro mundial. Pero ¿cuál es el principal duelo que a mi modo de ver estamos experimentando? Me parece que el principal duelo
es que el futuro se nos fue. Se nos ha ido, por eso estamos abandonados. De hecho, estamos abandonados porque el futuro se nos ha ido, nos ha dejado atrás, se nos escapó. La pandemia podríamos decir que es una ladrona. Se ha robado nuestro futuro. Y por eso estamos tristes. Y por eso estamos tristes. Hay gente que no termina de caer en la cuenta por qué está triste. Pues estamos tristes porque el futuro se nos ha perdido. La pandemia se lo ha llevado. Aquello que, ¿qué futuro? ¿De qué futuro estamos hablando? Pues estamos hablando del futuro, pues del futuro que hay hoy por todos lados. Del proyecto. Es decir, todo aquello que habíamos proyectado, ese futuro configurado desde nosotros, aquella atención que le habíamos dado a nuestra vida, ya sea a través de una empresa, de un proyecto familiar, de un prestigio social, de unas posesiones, aquella casa en la playa, aquella casa de campo, etcétera, una serie de cosas, de desarrollos, de intervenciones en la historia, que de pronto se vienen abajo, o al menos se detienen, que para efectos prácticos es prácticamente lo mismo. Al menos se detienen. El futuro se nos escapa. ¿Cuál futuro es el que se ha robado la pandemia? El futuro que hemos proyectado nosotros mismos. Es decir, aquello que podríamos llamar un futuro pensado. Fíjense, eso es un asunto muy profundo, porque lo que se nos ha ido es lo pensado. Y lo pensado es un asunto muy interior. El pensamiento es una actividad interior. Aquello que habíamos pensado. Pensé que es una especie de decepción. Estamos como decepcionados. Habíamos pensado algo y ahora estamos decepcionados. Ese futuro ideal. Ideal en tanto que es una idea. Hemos perdido el futuro. Porque la lógica contemporánea en la que vivimos consiste precisamente en eso, en proyectar. La proyección está íntimamente ligada al progreso. Vivimos una época de progreso. Vamos proyectando. Quien consigue proyectar y hacer que aquello que se ha proyectado se vuelva realidad, pues entonces, si la proyección es razonable y tiene sentido, se avanza. Se avanza y una vez avanzado se cambian las condiciones. Es decir, yo estaba aquí y ahora estoy acá. Y desde acá se me abren una serie de posibilidades. Esta pérdida será posiblemente el origen de muchas depresiones. Y con ellas podría reponerse, que ya está perfectamente planteado, pero podría reponerse de un modo agudo el problema de la salud mental. Y esa pérdida nos genera inicialmente tristeza. Pero luego nos llena de miedo. Porque de hecho la tristeza es una modalidad del miedo. La tristeza indica una pérdida, es fruto de un duelo, pero también se esconde detrás de ella un miedo. ¿Un miedo a qué? Fundamentalmente al futuro. Y con ese miedo al futuro, un miedo a la libertad. Es decir, un miedo a nosotros mismos, que hemos proyectado un futuro y ahora el futuro se nos ha desbaratado, o al menos se nos ha detenido. Es decir, que el futuro que habíamos pensado no era tan poderoso, no era tan atractivo, no era tan brillante, tan bueno, tan bello, porque se ha venido abajo. Ha dejado de ser futuro.
¿Qué clase de futuro? Es un futuro que deja de ser futuro. Es un miedo al futuro. Y con un miedo al futuro, un miedo a la libertad. Es decir, un miedo a mí mismo en orden a lo que está por venir. Se trata, pues, de un miedo que no viene de fuera, sino que más bien sale de dentro. Y entonces, ahí hemos dado un giro antropológico. Es decir, si bien la pandemia nos puede dar una especie de miedo como cósmico, como sensorial, una especie de terror, de pánico, ahí nos descubre un miedo que ya estaba de algún modo ahí. Nos descubre, nos revela, nos quita el velo para descubrir un miedo más profundo, un miedo que no viene de fuera, de un bicho, de un virus, de un organismo, de un que irrumpa en mi vida y la transforme, sino que es un miedo a mí mismo, porque la pandemia no es el único culpable de mi situación, sino que yo también soy culpable por haberme cocinado ese futuro sin haber previsto y proyectado la posibilidad de una pandemia, cosa que es improyectable, obviamente. Aunque sobra gente que dice, yo ya lo venía viendo. Es un miedo que no viene de fuera, sino que sale de dentro, un miedo a la libertad, un miedo a mí mismo. Hay, por un lado, un miedo objetivo, otro subjetivo y otro invisible, que se oculta a las más finas inteligencias. Un miedo objetivo, que es objeto, que está ahí, que puedo agarrarlo con las manos, más o menos, aunque sea muy complejo como la pandemia, pero ahí estamos, o sea, hay alguien contra quien pelear. Pero luego hay otro miedo subjetivo, que es mi pensamiento que me traiciona, que se desbarata, y cabe otro miedo que se oculta en las más finas inteligencias, el miedo íntimo. Es decir, esa situación de un miedo objetivo y un miedo subjetivo me puede encerrar en mí mismo. Es decir, mira, como la fábula de la zorra y las uvas, ya no voy a esperar nada. Porque esperaba y mis esperanzas se han venido abajo. Ya no voy a esperar nada. Como decimos en México, como me parece que lo decía el Chavo del Ocho, al cabo que ni quería. Este es un miedo que se estructura en una relación personal trascendente. O sea, es un miedo de la intimidad. Es un miedo existencial, es decir, ¿qué puedo esperar de mí, de mi existencia? No es que le tema a una persona, sino a mi intimidad, que es más íntima que mí mismo, valga la redundancia. Por eso, el miedo íntimo se torna como en una coordenada de soledad. ¿Qué hay detrás? Más bien, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay más acá de la pandemia? Por un lado está la soledad. No solamente angustia o desesperación, sino soledad. La angustia, en ese sentido, es el miedo que se refiere a la existencia frente al universo, existir para nada. Oye, ¿qué sentido tenía todo esto que construyo si ahora se detiene? La angustia es el miedo que se refiere a la existencia frente al universo, existir para nada. Es la noticia de que la humanidad está atrapada en el tiempo cósmico. Es decir, que estamos ahí como atrapados en el tiempo y que antes que angustiarse, se aburre. Se aburre. En definitiva, la angustia es el miedo a la muerte.
a existir y luego que quede nada, a existir y luego nada. Es decir, es el miedo a la muerte, porque si solo hay tiempo, ese tiempo cósmico, pues entonces existo y luego de la muerte, nada. Por otro lado, desespera quien valora negativamente su libertad. En ese sentido, la desesperación y la angustia se distinguen. La desesperación es el miedo a la libertad. Es decir, es un miedo en ese sentido más profundo, a existir para nadie. Es un miedo como intersubjetivo. ¿Para quién existo? No para qué, sino para quién. Pero la soledad es todavía más profundo, es como el miedo a soltarse de sí mismo, a soltarse de la propia existencia, a abandonarse. Es, podríamos decir, como la objetivación de la propia existencia, es decir, ponerle murallas al mar, objetivar mi propia existencia y decir, yo soy esto. Y entonces, ¿qué hay más acá de mí? No hay nada. Es decir, ¿qué hay dentro de mí? Nadie, solo yo. ¿Quién me ha invitado a este juego de la vida? Nadie. ¿Qué puedo esperar? ¿Quiénes son mis compatriotas? ¿Quién me acompaña en el camino? ¿Tengo alguna responsabilidad? Estoy solo. Nadie, soy un don nadie en definitiva. El problema de la soledad, es decir, ese miedo como muy interior. Y en ese sentido me parece que el coronavirus simboliza nuestra vulnerabilidad. Y sobre todo, nuestra soledad existencial, es decir, nuestra vulnerabilidad interior y nuestra soledad existencial. Por dentro nos descubrimos indigentes, no solo allá por fuera, sino que lo de afuera nos indica, nos avisa, nos da noticia del dentro, de una soledad existencial. Porque cuando yo proyecté ese futuro, lo proyecté solo. O dicho de otro modo, para que ese proyecto se pudiese tipificar, se pudiese poner pies y manos, color, espacio y fondo, fue necesario objetivar a los demás, es decir, detener a los demás ahí para que yo pudiese proyectar. Claro, una proyección en esa lógica no acepta ninguna pandemia. Las epidemias ya existían, pero allá a lo lejos. Hoy no podemos decir, ese no es mi problema. El problema está acá. Se nos ha metido, es decir, la novedad de esta pandemia es que no podemos hacernos un lado. Es global. El problema de las epidemias ahora está más acá. Se nos ha metido, pues el COVID viene acompañado por un gemelo, tiene un gemelo que es el miedo. Me acuerdo de Hobbes, ¿no? Aquello que decía al ver desembarcar la armada invencible española en las costas de su pueblo, dice, mi madre me parió prematuramente al ver desembarcar la armada española y entonces el miedo y yo somos gemelos, somos como un aborto. Al paso de varias semanas, muchos nos iremos introduciendo, unos más y otros menos, en el aburrimiento para caer pronto en la cuenta de que ya estábamos aburridos. Y como decíamos, el aburrimiento es un preámbulo de la angustia, de la desesperación y la soledad. Y esa soledad, si uno concentra la atención,
se da cuenta de que es una soledad muy peculiar, es una soledad existencial, pero al mismo tiempo interconexa. Es decir, que cuando yo me descubro solo y voy y busco en otro, en busca de compañía para paliar esa soledad, lo que encuentro es a otro vacío, es decir, solo existencialmente también, lo cual me introduce en una soledad mucho más profunda. Y en ese sentido podemos decir que la soledad es la pandemia más profunda. Ya estábamos solos. Lo que pasa es que ahora se pone de manifiesto la realidad. Nos ha puesto entre la espada y la verdad. Aquella verdad que no estábamos dispuestos a hacer frente, la pandemia nos confronta con ella. ¿Y qué vamos a responder? ¿Qué cabe responder a eso? ¿Cuál es el sentido del dolor? Tal vez podríamos decir es desocultar lo que estaba oculto, de entrada al menos, desocultar lo que estaba oculto, revelar. Lo que pasa es que conseguir eso en nuestra situación histórica es un tanto difícil. Aunque la pandemia nos detiene, es un tanto difícil porque las redes sociales, podríamos decir que están saturadas de ruido. O al menos así han estado. Estamos en la expectativa de cómo se van a comportar las redes sociales ahora. Tal vez quepa la posibilidad de que se conviertan en la nueva ágora global en medio de una época sofista en la que vivimos. Es decir, una serie de inputs y de lenguajes que están desarticulados entre sí y que generan indigestión. Ahora bien, una situación así pues nos confronta, nos presenta un problema. ¿Cuál es el problema? Pues es el problema del dentro. ¿Quién soy yo? ¿Qué sentido tiene mi existencia? ¿Qué hay más acá de mí? Y de algún modo, esa crisis existencial nos incoa ya la posibilidad de crecer, porque toda crisis está en coordenadas de crecimiento, es decir, si algo se detiene, algo que se movía se detiene, pues es trágico tal vez esa detención, pero la detención indica que se movía, si no, no se pudo haber detenido. Pues una alternativa, tal vez la alternativa central que hoy se nos presenta es una alternativa de crecer para adentro. Tal vez es como esa alternativa oportuna cuando hemos estado volcados hacia afuera, con esa proyección, con ese futuro que se desmorona, que nos permite como crecer hacia afuera, pues a lo mejor que se detenga ese proyecto es una invitación a crecer para adentro. Es tiempo de crecer para adentro. Y que el fenómeno sea global, en ese sentido nos humaniza. ¿Por qué? Porque todos sentimos y padecemos algo similar. Nos universaliza, es decir, es universal el padecimiento. Y entonces nos dice, nos indica, aunque sea negativa la situación, nos indica que hay algo en común entre nosotros. Y eso como es la humanidad. Es decir, que es una alternativa por descubrir en ese viaje hacia el mundo interior, es el descubrimiento de lo humano, de la humanidad. Más allá de mi mismidad, hay otra realidad que no soy yo mismo, sino la humanidad. Es decir, aquella comunidad de hombres. Y por esa línea podríamos decir que hay una especie de zombies que estamos despertando. Es decir, porque en otro sentido, hay muchos, antes de la pandemia podríamos decir que había mucho zombie en la calle. Es decir, mucho
Muchos de nosotros que vivíamos hacia afuera, que parecía que estábamos súper vivos, pero por dentro muertos, con muy poco mundo interior. Pues ahora la pandemia nos detiene todo ese mundo exterior y entonces nos hace zombies que están despertando, que están como renaciendo, como volviendo a la vida. Y entonces ya estamos hablando de otra vida. Es decir, que hay una vida más, hay una vida interior, una vida por dentro. El hombre es un ser interior, es un ser por dentro, es decir, es lo que los griegos llaman psique, ¿no? Es decir, no es pura realidad somática, a pesar del materialismo agresivo en el que vivimos, pues esta situación de pandemia sin duda que nos abre una alternativa. Hay una alternativa que no estábamos jugando, que no estábamos explorando, que es la alternativa hacia adentro. Una reorganización de la vida. Porque si hay otra vida, si pensábamos que hay una vida más allá y de pronto nos damos cuenta que hay una vida por dentro, una vida interior, pues entonces eso es el introducirnos por esa alternativa nos permite abrir desde esa alternativa muchas otras que no teníamos consideradas y que implican de fondo reorganizar la vida. Es decir, hoy se nos presenta la alternativa de reorganizar nuestra vida y con ella de innovar un nuevo modo de habitar la ciudad, de ser ciudadanos. Esto da para mucho. Por ejemplo, no sé si han pensado qué pasará con el transporte público si esta pandemia, este problema en el que estamos metidos se extiende 6 meses más, un año más, ¿no? Ahora lo que se dice mucho es que la revista Science publica un artículo supuestamente megacientífico donde se dice, pues hay que más bien pensar en el 2022. ¿Qué pasará con el transporte público? ¿Cómo nos organizaremos? Porque hay que repensar de nuevo la vida. Nos forza la vida a ser repensada. Cuando estábamos ya muy acostumbrados a nuestros propios caminos, hoy hay necesidad de abrir brecha. Porque esos caminos hoy resultan como contradictorios, como caminos de muerte, precisamente. O sea, hoy meterse al metro de la Ciudad de México es sumamente peligroso. Es un camino de muerte. Me parece que una alternativa, por ejemplo, dadas estas condiciones, por intentar aterrizar un poco los asuntos, es el fortalecimiento de lo pueblerino dentro de una ciudad, donde todo quede más o menos de 15 a 20 minutos. Yo siempre he vivido en ciudad, salvo cuando viví en Pamplona, y ahí todo está a tiro de piedra. Es decir, es un pueblo. El fortalecimiento de lo pueblerino, a lo mejor la Ciudad de México se abre la alternativa de decir, oye, recuperemos lo pueblerino. ¿Cómo hacemos para que todo esté más o menos en corto? Caminando. O si lo pensamos también, tal vez lo primero que se evalúe en términos de vivienda sean los rascacielos. Si en la Ciudad de México es muy atractivo vivir en Paseo de la Reforma, en algún edificio pomposo, pues tal vez esa alternativa ya no es tan atractiva y tendremos que empezar a pensar en otras alternativas. Lo pueblerino se volverá más atractivo. Empezaremos a crecer más a los lados, las ciudades. Tal vez pueda venir un retorno a lo rural, qué sé yo. No estoy intentando futurizar, sino mostrar que una alternativa abre a otras alternativas. Y si la vivienda se reorganiza, pues se reorganiza también el trabajo y con él la educación. Alguno podría decir, oye, pero esta reorganización tampoco es nueva.
Ya estamos un poco en eso. Yo tengo a mis hijos en homeschooling. Fantástico. No es nueva, sino que la pandemia se ha vuelto un catalizador. Es decir, tampoco es nuevo aquello de la vida por dentro, pero la pandemia es como un catalizador que nos detiene. Está por verse si somos capaces de pensar, de detenernos a pensar. Con suerte, se desmitificará el gigantismo económico, educativo, político, ¿no? Porque por medidas de organización, de una nueva organización social, porque el asunto de la pandemia no se va a resolver de un día para el otro, pues a lo mejor tenemos que pensar en lo pequeño. Abandonaremos el gigantismo, los grandes sistemas escolares, los grandes sistemas económicos, los grandes partidos políticos. Una vuelta a lo pueblerino. Y eso, pues es una transformación que hable a su vez muchas alternativas. Y ahí es interesante ver, oye, ¿y qué tan capaces estamos, qué tan dispuestos, qué tan elásticos estamos en nuestra vida para poder cambiar nuestro estilo de vida? Alternativas que tal vez hoy se presentan como aberrantes, es posible que pronto sean las más convenientes. Y una cosa que resalta en esta situación es la incapacidad del Estado para organizar. ¿Por qué? Porque el Estado no es capaz de autoorganizarse. Y como el problema de la pandemia exige de una gran organización, pues solo cabe o la renuncia a la libertad o la sociedad civil. Es decir, hay una oportunidad de la sociedad civil. Hay una alternativa que, si bien se dice que hay unos países que la han explorado mejor que otros, en realidad la sociedad civil no comparece. Son sociedades civiles estatalizadas. No hay tejido social. Posiblemente el mito del Estado, de los partidos políticos que ya estaban pues en crisis, posiblemente en lo próximo se desploman. Porque estamos obligados, ahora sí que no nos queda de otra, estamos obligados a repensar la vida. Y el gigantismo y lo macro posiblemente ya no se adecue a nuestra nueva situación. Y desde esta perspectiva me parece que cabe proponer como los 3 grandes influencers de la cuarentena. ¿Cuáles van a ser los influencers ahora en una reorganización social? Pues me parece que hay unas alternativas que hoy no se han explorado y que estamos siendo forzados a explorarlas. Por un lado, y antes que nada, está la familia. La familia me parece que va a convertirse en un gran influencer. Hoy alguno podría decir, pero la familia siempre lo ha sido. Bueno, no en las categorías, no del todo al menos, o no, va a tener que salir del closet. Si influía, ahora va a tener que hacerlo público, va a tener que pisar fuerte. Estamos allí encerrados, todos estamos frente a frente, cara a cara con nuestras familias. Tenemos que repensar la vida antes que con nadie, o antes que con alguien, con nuestra familia, con los que viven en nuestro hogar. La familia se convertirá, me parece, quiero proponer, como gran influencer a la familia. Por otro lado, también la universidad y toda la organización educativa, no solo la universidad. Lo que pasa es que la universidad está ahí como apuntalando, pero la universidad es un gran... Podemos poner muchas esperanzas en la universidad y en las organizaciones educativas, insisto, porque mal que bien no se desmoronan, sino que hoy, al menos es mi caso en mi universidad, estamos duplicados de trabajo, es decir, hay
y los alumnos están respondiendo, están ansiosos de mantener sus estudios y su conocimiento. Pero es un reto repensarnos. Como que todo el mundo dice, oye, es que la universidad hay que repensarla. Hace poco escuchaba una conferencia así muy pro, una especie de TED Talk, de un emprendedurista muy rompedor, ¿no? Entonces decía, miren, yo no veo que mis hijos estudien en la universidad. Y claro que te hace pensar. Sin embargo, es posible que, o más bien, hoy la universidad está forzada a repensarse. No nos queda de otra. Y nadie quiere prescindir de la educación. Lo primero que ahorita están diciendo los padres es que mi hijo no pierda su educación. Es decir, que todo se detenga, pero lo que no se detenga sea la familia, la educación y el trabajo. Entonces, el tercer gran influencer, hoy es una gran oportunidad para que las empresas adquieran un liderazgo social que hoy no tienen. Que hoy están o pagadas por el estatalismo o por el mercado y la cultura de consumo. De tal modo que el emprendedor, el empresario, tiene muy poco liderazgo. En una cultura de consumo, de un mercado, de una estructura donde el mercado es lo que gobierna y no la innovación, la oferta del empresariado, pues hoy con la pandemia los empresarios están obligados a ofertar. No solo a responder a las necesidades, sino a abrir novedad, ¿vale? Es un momento especial de innovación en ese sentido. Y aquí se va a notar quién es verdaderamente empresario. Sugiero seguir a esos nuevos influencers. Los agentes, la familia, la universidad, la empresa, lo que hacen es abrir alternativas. Si esos son nuestros influencers y ponemos suficiente atención en ellos, creo que pueden ser tres grandes causas para abrir muchas alternativas. No cabe duda que en ese sentido la familia pues es el fundamento de la biopolítica. Hoy no cabe organización al margen de la familia. Tan es así que en momentos de crisis, ¿dónde es donde va uno a refugiarse? ¿Qué es lo que me queda? La familia. Justo ese asunto estructural en la política, que es la familia, pero no la política en sentido contemporáneo, moderno, estatalista, partidista, sino la política en sentido amplio, esa biopolítica organizacional. Pues la pandemia nos invita, nos forza a descubrir la familia como fundamento de lo político. Porque en una situación de crisis es a donde nos remitimos. Esas son nuestras coordenadas. Y entonces hay como una purificación, estamos introduciéndonos en un proceso de purificación donde todo lo que era paja, todas esas relaciones sociales, esas relaciones públicas, se van quedando a un lado. O más bien, es una alternativa que nos está surgiendo. No necesariamente tiene que pasar esto, por supuesto, sino que se abre, la pandemia nos forza a notar, a detectar esa situación y tomar postura, a responder. Yo me pregunto, ¿es posible progresar sin salir de casa? Es una pregunta que hoy pues nos estamos haciendo muchos. ¿Es posible progresar sin salir de casa? Y entonces viene la pregunta, ¿y qué es el progreso? Pues el progreso tiene fundamentalmente dos coordenadas, dos claves estructurales. Por un lado está el ahorro. Quien consigue ahorrar se pone en condiciones de progreso. Y por otro lado está la previsión. Esa capacidad de ver el futuro, cosa que es problemática, como ya hemos dicho. Es decir, el progreso no es la mejor modalidad de tiempo en la vida. Hay modalidades positivas y hay modalidades negativas. Es decir,
hay modos de vivir en el tiempo que son positivos y otros negativos. Negativos, por ejemplo, está la moda. De hecho, si lo pensamos, las modalidades negativas del tiempo están bastante introducidas en el ambiente y tal vez la pandemia nos haga detonar para hacer del tiempo algo que valga la pena. Otra modalidad negativa, decíamos, la moda, ¿no? Cuando alguien se introduce en la moda, pues está perdiendo el tiempo. No hay crecimiento y tampoco hay progreso. La moda es como un totum revoltotum, nos va ahí mareando. La rutina, la nostalgia, la tristeza, el aburrimiento. Modalidades negativas del tiempo. El consumo, el consumismo, mejor dicho. El consumismo es una modalidad negativa del tiempo. Se vive para consumir, ¿no? Una versión muy materialista de la vida, ¿no? Vivo para consumir. Y entonces, oye, ¿por qué trabajas para consumir? ¿Y por qué tienes familia para consumir? Y luego, ¿y por qué tienes relaciones sociales para consumir? Todo se reordena en algún sentido, obviamente exagerado, pero se vive de ese modo, ¿no? Decimos, hoy no hay ágora social, hoy no hay ágora, no hay plaza pública. La gente no se reúne en las plazas. Ahora se está reuniendo en las plazas y es muy interesante, ¿no? Al menos en México, ¿qué es lo que pasa? Pues que la gente está encerrada, está aislada, pero luego sale al parque. Ahora el parque que está aquí enfrente de mi casa tuvieron que las autoridades acordonar. Es decir, ya no iban a las plazas comerciales, porque ¿dónde se gastaba el tiempo? En la plaza comercial, consumiendo. En lugar de haciendo política, dialogando de los problemas públicos, en la plaza pública, en el ágora, en la plaza comercial. Pero hoy, no sé, yo al menos veo que el parque está floreciendo, está llenándose de vida. Cosa peligrosa, obviamente, no soy promotor aquí de que la gente salga a los parques, pero hay esa necesidad de buscar nuevos espacios de socialización, de reorganizar la vida. Y también hay modalidades positivas del tiempo. Una de ellas es el arreglo. Hoy podemos introducirnos en esta cuarentena en una modalidad del tiempo del arreglo. Es decir, hay muchas cosas que arreglar, tanto materiales como inmateriales. Y tal vez este es el tiempo oportuno. ¿Cuántos de nosotros no hemos llamado a aquel amigo que hace mucho que no llamábamos? ¿Cuántos de nosotros no hemos reconsiderado ciertas cosas de nuestra vida y replanteado ciertas formas de vida? Es un buen momento para arreglar. Sin embargo, el arreglo no es ni el único ni tal vez la mejor modalidad de vida. Está también el progreso, y decíamos el progreso. Quien vive en orden al progreso es una modalidad positiva, pero solo el progreso se puede tornar contra uno mismo. Quien ahorra y quien prevé puede cambiar las condiciones en las que se encuentra hoy para que en una nueva situación se le abran una serie de alternativas y oportunidades. Eso es el progreso. Pues este puede ser un buen momento para ahorrar. Es decir, se puede, a menos que uno haya perdido el empleo, obviamente que esto está pasando, pero cabe la posibilidad de progresar, ¿sí? Porque la clave del progreso es, primero que nada, el ahorro, capitalizarse, y en segundo plano, la previsión. Y la previsión está íntimamente ligada con el estudio. Y el encierro y el silencio pueden ser ocasiones oportunas, aunque no todo el mundo está en esa situación, porque hay muchos tipos de aislamiento y de encierro, ¿no? Pero el encierro y la detención, parar toda esa actividad atosigante, esa vida social en la que vivimos, de consumo, de movimiento, de viajes, etcétera, puede ser una gran invitación para el estudio, porque quien estudia, quien tiene conocimiento, es capaz de prever. Y por último está la modalidad del crecimiento. Crecer. Este es un buen momento para crecer, decíamos.
para crecer para adentro. El crecimiento tiene la peculiaridad de que es justo eso, organización, reorganización. Quien crece se está reorganizando, es lo que le pasa al bebé. El bebé continuamente se está reorganizando y ahora aprende una cosa y se reorganiza, y ahora aprende otra y se reorganiza, y come un nuevo alimento y se reorganiza. Es lo propio del crecimiento. Es decir, ser capaz de integrar lo nuevo y reorganizarse para tener más vida. Ese es el gran reto en el que nos encontramos hoy. Para muchos puede ser una gran oportunidad, una alternativa muy oportuna al aislamiento. ¿Por qué? Porque nos abre la oportunidad histórica de decirle al mundo que somos capaces de trabajar home office. No aplica para todos los casos, obviamente, pero sí. Tenemos uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, es la conciliación trabajo-familia. Pues hoy como que estamos formados a conciliarlo. Y alguno me podría decir, oye, pero mi casa no tiene las condiciones. Es verdad. Pero si esto se prolonga un poco, ya verás cómo empiezas a encontrar los caminos. Estamos como forzados a encontrar el camino. Hay una pintura que ahora me viene al recuerdo, una pintura de Van Gogh, que se llama Los primeros pasos. Una pintura muy bella, que nos presenta al padre en la huerta, trabajando, arando la tierra, y cómo en el momento en el que llega la madre con la hija agarrada de la mano, y entonces el padre suelta los instrumentos de trabajo, se arrodilla, abre los brazos a su hija, y la hija se desprende de la madre para ir a los brazos del padre. Y al lado de la huerta está la casa. Me gusta esa pintura porque es muy ejemplar, es muy simbólica de la necesidad de la conciliación trabajo y familia. Hoy estamos metidos en un lío y a lo mejor la pandemia nos forza, nos pone entre la espada y la verdad para tomarnos en serio ese problema, porque todo el mundo dice, pues ese no es mi problema, ya alguien lo resolverá, y sigue en esa trajín, en esa dinámica de una vida fragmentada. Esta ciudad es un ejemplo claro. Yo pienso que es una ciudad como mostrenca, es decir, desarticulada. Un ojo precioso y un colmillo por acá saliendo y una uña larga que no sabe uno ni cómo esconder. Un monstruo. Y en ese sentido hay que decir que los problemas globales necesitan soluciones globales, obviamente. Es decir, necesitan que esa innovación que se gesta en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, en el ámbito del trabajo, familia, universidad y empresa, pues se sincronice, se vaya sincronizando, reorganizando como el cuerpo. Cuando yo me como un plátano, todo el cuerpo se va sincronizando para digerir ese plátano y organizarlo en todo mi cuerpo, porque estoy vivo. El cadáver no integra el plátano que se comió. Estamos, pues, entre una especie de globalización de la indiferencia, por un lado, y una globalización de la solidaridad. Estamos en ese reto y en medio de la pandemia, es decir, la pandemia como que, eso que decía antes, nos pone entre la espada y la verdad. Abrir oportunidades, abrir alternativas, la importancia de abrir alternativas. La innovación va muy de la mano de la apertura de alternativas, de la creación de alternativas. Pero de entre todas las alternativas hay unas que son especialmente oportunas. Y para ponernos en coordenadas de oportunidad, es muy importante, o sea, hay que aquí darle la vuelta al calcetín, obviamente.
es muy importante que pongamos al miedo en cuarentena. Porque con miedo, en miedo la solidaridad no comparece. O dicho de otro modo, el miedo desarticula familia, universidad y empresa. De hecho, hoy vivimos en un mundo del trabajo bastante desarticulado, ya lo acabo de mencionar, la conciliación trabajo y familia, pero internamente también bastante desarticulado. Todo funciona por departamentos, por áreas, por oficinas, y nadie sabe una cosa del otro. Todo está en orden a procedimientos, pasos que hay que seguir. Claro, cuando se cambian las coordenadas con una pandemia, no sabemos cómo proceder. Pero también pasa eso en las universidades y cada vez más pasa en las familias desarticuladas. Estamos ante el reto de poner al miedo en cuarentena. ¿Y cómo se pone el miedo en cuarentena? Pues decíamos que el miedo tiene diversas dimensiones, pero de fondo es un miedo a la intimidad. Por lo tanto, estamos ante el reto de poner en juego la propia intimidad. Es decir, estamos ante el reto de soltarnos, decíamos que la desesperación, la soledad es ese miedo a soltarnos de nosotros mismos, de nuestra mismidad. Es decir, dejar que otro intervenga en mi existencia, que me cambie la jugada. O dicho de otro modo, ponerme en juego con otros. Abrir el juego. Poner al miedo en cuarentena, sí, tiene como fruto abrir el juego. Y abrir el juego va de la mano de una especie de team back, ¿no? Esa es la oportunidad que tenemos, es muy oportuno. La oportunidad de hacer un team back. Oye, pero fue forzado, estábamos allí en medio del juego y nos forzan un team back. Bueno, aprovechemos la oportunidad para repensar la organización de la vida. No solo de nuestra vida, sino de la vida, porque la vida en ese sentido, es orgánica. Por eso es la reorganización de la vida. Si tenemos una vida posiblemente muy desorganizada, estamos muy desarreglados, muy desarticulados. Dicho de otro modo, vivimos introducidos, y esto ya se ha dicho, en una cultura de la muerte. Estamos ante el reto de reorganizar el trabajo y la vida social, y el consumo y la producción, el transporte, la salud, el ocio. En definitiva, de reorganizar la organización, valga la redundancia. Es decir, de reorganizar la vida, de movernos nuevamente, pero nuevamente verdaderamente nueva. Es decir, que no pase la pandemia y entonces nos volvemos a mover, ¿no? Ya pasó la pandemia y entonces nos volvemos a mover siguiendo los mismos caminos, los mismos pasos ya caminados. Sino que estamos ante el reto de reorganizar la organización. Es decir, que nuestra vida sea nueva, pero no nuestra vida en un sentido romántico, ay, ahora mi vida va a ser nueva. No, sino verdaderamente encontrar un nuevo modo de organizarnos. La pandemia en ese sentido como que nos ha forzado, nos ha dado, ese a fuerzas, nos ha dado la oportunidad. Estamos ante la oportunidad de liberar la mente, porque la mente va como ese cerebro, esas conexiones neuronales que hay que reorganizar, ¿no? Es lo que dicen los psiquiatras que hacen los fármacos. O la terapia cognitivo-conductual, o qué sé yo. Reorganizar el cerebro, entre otras cosas. Pues, todas esas interconexiones, ¿no? Dicen los neurocientíficos que cuando se establece un vicio en la vida de una persona, hay una cierta conexión neuronal y quitar esos vicios implica reorganizar la conexión neuronal, obvio,
porque el cuerpo es súper orgánico, es lo más orgánico. El cuerpo es el organismo. Y el cerebro, pues es medular, es cerebral, es neuronal, neurálgico, valga la redundancia, en el organismo. Pues estamos ante el reto de liberar la mente de esos caminos ya recorridos. Estamos forzados a innovar alternativas. Esa es la gran oportunidad. Porque reorganizar exige pensar. Y hoy estamos forzados a detenernos. Y detenernos es tierra fértil para el pensamiento. Pero no es suficiente. Es decir, justo ahí es la invitación, Noni, existencial. Es decir, me voy a involucrar en esto. Hay algo que yo puedo aportar, que si yo no aporto, nadie más va a aportar por mí. Estamos obligados a detenernos. Situación muy oportuna para pensar. Y en este sentido, pues cabe dos posturas dentro de un abanico de grises, obviamente. Los oportunistas, por un lado, y los oportunos. Sí, se suele decir que una crisis es una gran oportunidad, pero lo que vemos de ordinario son oportunistas. Es decir, que se aprovechan de esa detención para el propio beneficio, lo que los griegos llamaban el idiota, es decir, el que es incapaz de pensar en los asuntos públicos, en el bien común. Y entonces reorganizan, es aquello de la misma gata pero revolcada, reorganizan la vida, pero en orden así. Lo cual es propio de una cultura de la muerte. Pero cabe ser también oportuno. Es decir, ¿quién es el oportuno? El que detecta dentro de las alternativas aquella que más conviene. Y aquella que más conviene en sentido global. Es decir, estamos ante el reto de encontrar una noción, una acepción distinta de globalización. Vamos a globalizar el pensamiento, la conveniencia, la oportunidad. Es decir, la alternativa más oportuna es la que es oportuna a todos, orgánicamente, es decir, la que más organiza. Hay que encontrar hoy las alternativas que más organizan. Ser oportunos. Porque la autoorganización social se ve estimulada por un enemigo común, y no por aquello de la narrativa de la guerra, sino por un problema común, para decirlo mejor, que es la pandemia. Y el problema más acá de la pandemia, la soledad. La autoorganización social, es decir, ese ejercicio del pensamiento y de la libertad humana, es como una especie, es una especie de anticuerpo. Es el anticuerpo de la solidaridad. Se dice, oye, pero los países asiáticos, donde el Estado es un Estado autoritario y controla, han podido hacer frente por ahora. Pero si realmente no están organizados, sino que la organización es ficticia, porque el Estado es ficticio, es decir, ese autoritarismo es ficticio, no responde al estatus y a la condición humana de racionalidad y de libertad. Decíamos, el anticuerpo de la solidaridad. Dicho sea de paso, la pandemia nos da la oportunidad de revalorar el propio cuerpo, ¿no? Estamos hablando del cuerpo, de la organización, del anticuerpo. Pues la pandemia nos da la oportunidad de revalorar el propio cuerpo, de purificarlo de ciertas vergüenzas y vanidades, ¿no? Vivimos en un mundo que endiosa el cuerpo y entonces vivimos hacia el cuerpo, ¿no? Y hablábamos de esa vida fisiológica y de esa vida interior. Pues la pandemia nos da oportunidad de purificar el cuerpo de esas vergüenzas y vanidades. ¿Cómo vive el mundo en el gym, en la cultura del gym, en la cultura de la nutrición, en la cultura de que obviamente tienen su carácter positivo, pero
pero responden con mucha frecuencia a vergüenzas y vanidades. Está ahí la oportunidad en el ámbito del cuerpo, del propio cuerpo, de encontrarle un significado más allá de la mera corporalidad. O si se prefiere, más acá, un significado, es decir, ¿qué significado tiene mi cuerpo? Pues idealizamos un cuerpo y entonces lo proyectamos y decimos, 5 horas de gym me van a permitir tener ese cuerpo que deseo. Un cierto repudio a mi propio cuerpo y con él a mi biografía, a mi historia, a mis padres, a mi genealogía. El cuerpo. Y con él, tanto la salud como la enfermedad se pueden redescubrir como un don. Es decir, este cuerpo que soy, me corresponde encontrarle un significado donal, es decir, un código interpersonal, un para quién. Bien, pues era una pequeña cápsula con aquella narrativa del cuerpo, pero decimos la solidaridad es una especie de anticuerpo. Bien, para ir terminando, hemos planteado el asunto de la solidaridad, pero la solidaridad va de la mano de la solidaridad es un humanismo global y corresponde, podríamos llamar a la generación C, a la generación COVID, abrir paso a ese nuevo humanismo global, es decir, más que globalizar la economía, la política, etcétera, 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 globalizar la humanidad. Es decir, esa condición humana de pensamiento y libertad. Pero ¿cómo conseguimos abrir paso a esa solidaridad, esa globalización humanista? Pues me parece, quisiera proponer que el camino está por la línea de dejar abierta la puerta. ¿Sí? En un momento de pandemia, precisamente lo que hay que hacer no es cerrar la puerta, sino justamente dejarla abierta. Abrir la puerta. Es decir, reestructurar la existencia humana en torno a la esperanza. O lo que es lo mismo en el orden del amor. Quien deja la puerta abierta manifiesta su esperanza. Dejar la puerta abierta es el primer paso. Dejar la puerta abierta significa no jugar, renunciar al jaque mate en cualquier juego, en cualquier relación interpersonal, en cualquier realidad de la vida. Renuncia al jaque mate. Es decir, renunciar al éxito prematuro, sino dejar abierta la puerta. Dejar abierta la puerta implica poner en juego la intimidad. Porque quien deja abierta la puerta se pone en juego, se arriesga. No se lanza ahí temerariamente, sino que deja abierta la puerta. Con sutileza, con elegancia. Si pensamos en tiempo de crisis, en el tiempo de esta pandemia, oye, ¿y qué pasará con la periferia? Pues justo me parece que este es un tiempo de periferia. La pandemia pone la atención especialmente en la periferia. Y no solo en las periferias sociales o económicas. Pues aquello de dejar la puerta es la invitación a la solidaridad, ¿no? Dejar la puerta abierta. Sino las periferias existenciales. Es decir, aquel mundo íntimo, aquella realidad íntima, mi intimidad, con la cual vivo como si no existiese. Y entonces estoy como vaciado por dentro, solo. Efectivamente, dejar la puerta abierta. Si pensamos, me parece que la parábola del buen samaritano adquiere una luz especial en este sentido.
ante la pregunta de los fariseos, ¿no? Jesús que propone ese nuevo mandamiento. ¿Quién es tu prójimo? Le pregunta a uno de los fariseos, ¿no? Pero ¿quién es el prójimo? Ya solo la pregunta indica que no está fácil saber quién es el prójimo, es decir, que requiere de un esfuerzo personal. La respuesta no está dada, no es que ese es mi prójimo y ya está. No, justo deja abierta la puerta. Estate abierto a que la realidad te sorprenda. La respuesta no está dada, sino que hay que pensarla. ¿Quién es el prójimo? En ese sentido, la noción de prójimo puede convertirse en una realidad estructural para una nueva sociedad. ¿Quién es el prójimo? Y en este sentido, la solidaridad es una oportunidad. En la parábola del buen samaritano se pone de manifiesto, es una oportunidad, me surge la oportunidad. El prójimo no está dado, sino que de pronto me aparece, es un acontecimiento. El otro para mí es un acontecimiento, es una irrupción en mi vida. No es en ese sentido como la pandemia un mero evento histórico, sino que el presentarme, el otro para mí se presenta como un acontecimiento. Es decir, que me provoca, que me invita, que me exige una respuesta existencial. ¿Me voy a detener o no? Pero no me voy a detener solo por detenerme en el camino, sino para buscar el rostro del otro. Y puedo decir que aquí la pandemia es una oportunidad especialmente para los jóvenes. Porque en tales condiciones, ser joven se vuelve especialmente relevante. ¿Hay algo que hacer en el mundo? En esta nueva situación, ¿hay algo que hacer en el mundo de reorganizar la vida? Y esa es mi oportunidad. Cuando parecía que ya estaban todos los caminos en autopista perfectamente trazados, de pronto surge este evento histórico que es la pandemia, que me provoca, que me invita a reestructurar mi existencia. Hay algo que hacer en el mundo y esa es mi oportunidad, es decir, es reto mío descubrir qué es eso que hay que hacer en el mundo, cómo hacerlo y hacerlo. Abrir la puerta, estoy cercano a terminar, abrir la puerta es abrir alternativas en conexión con los demás. Un móvil, un celular, es más inteligente, es un smartphone en la medida en que es abierto, en que tiene más posibilidades. Ahora algunas marcas se han esmerado en cerrar las posibilidades, ¿no? Es lo que le está pasando a Mac. Pues, porque quiere que todos sigan sus caminos. Pues eso es un problema. Se estrecha el horizonte de la organización, no organiza. Mac se había convertido en una empresa que organizaba, que abría alternativas, pues cada vez las va como cerrando paulatinamente. Abrir alternativas, las alternativas se abren en conexión a los demás. Lo que más abre alternativas son las personas. ¿Por qué? Porque son quienes tienen mayores posibilidades de apertura. Tienen más nodos, podríamos decirlo así. Es más, no encuentran esquinas, pocas esquinas tienen. Esa conexión con los demás en clave de prójimo. Abrir la puerta en este sentido es renunciar a una perfección totalizante o definitiva, sino más bien no cansarse de crecer hacia lo mejor, como dice Gregorio de Niza. Si se deja abierta la puerta, lo que se espera de ello es el encuentro. Es decir, dejar la puerta abierta es ya una invitación, ya es una provocación, es sumamente activo dejar abierta la puerta.
¿Qué se puede esperar? O sea, ¿qué se espera? ¿Qué se busca? Un encuentro. Una cultura del encuentro, en este sentido, es una oportunidad, lo cual conecta con ese valor, con ese significado donal del cuerpo. Quienes se encuentran no se ven a la cara, sino que muestran su rostro. Se abren íntimamente. ¿Y qué es una apertura íntima? Pues creo que acaba de decir, es la disposición del futuro a favor del otro. Me la juego contigo. Tú eres tan digno que reconfiguras mi futuro. Mi encuentro contigo es un acontecimiento, reconfiguras mi futuro, me llenas de esperanza porque me ensanchas el futuro. De alguna forma tu futuro y el mío se fusionan. Y ya no es mi futuro pensado, sino el que recorremos juntos en una aventura. Es oportunidad porque es un reto, porque provoca, porque, atención, la solidaridad no está garantizada. Obviamente, todo puede salir mal y esa posibilidad es parte estructural de la esperanza. Y entonces, para terminar y recapitular la pregunta inicial, ¿qué futuro nos espera? El único futuro que nos puede esperar es un futuro desfuturizado. ¿Qué es eso? El que no espera en realidades cerradas o terminales, sino en realidades abiertas. Hoy estamos en duelo porque esperábamos un futuro desfuturizado, es decir, descargado de futuro, un futuro traído al presente, un futuro que no espera grandes cosas o grandes ideas, sino que espera en personas singulares, con nombre y apellido. Ese es un futuro desfuturizado, abierto verdaderamente. Solo compensa entregar el futuro a una realidad abierta. Así y así acompañado. Mantener el futuro sin desfuturizar, mantenerlo abierto. Solo compensa entregar el futuro a una persona. ¿Y por qué entregarla? Pues ahí se nos introduce el orden del amor. Y la libertad se pone en juego con mucha intensidad. Es una gran aventura donde el final no es previsible, donde el destinarse me compromete. Gracias a Dios podríamos decir que se nos fue el futuro. Gracias a Dios, porque ese futuro no era real. El horizonte que se nos abre consiste en futurizar el presente. A abrir el presente, este presente que nos frustra, a abrirlo, desaferrarnos de él y saber que hay algo más allá o más acá del futuro. Dice el profeta Isaías, mirad que realizo algo nuevo, ya está brotando. ¿No lo notan? Hay algo que están haciendo y que hoy es difícil agarrar. La apertura de la solidaridad asoma que el hombre no está existencialmente solo. Abrir la intimidad permite descubrir la esperanza más acá de la pandemia, una esperanza que no se reduce a la solidaridad humana, sino que es trascendentalmente abierta. Bien, pues con eso termino. Muchas gracias por me apena que haya sido un monólogo, pero bueno, ahora pasamos a las preguntas, a los comentarios, y voy a poner a Arlet, que es la que modera este espacio, en el micrófono. Como saben, aquí la tengo que llamar por teléfono para que... Gracias, Arlet. ¿Listo? Listo, Arlet, adelante. Gracias. Te voy a hacer algunas preguntas que Sí, nos están haciendo aquí en línea. Estamos desfasados unos 2 segunditos. Dame un segundo. Ok. Y muy bien, nos dice Santos Marcos de Mérida. ¿Se podría decir, doctor, que el Homo consumens sucumbe ante la pandemia, pues se modifica la dinámica del mercado de consumo por la inmovilidad?
Y en este caso es cuando el dinero pierde valor frente a otros aspectos más relevantes, como lo son la vida. Pues, ¿de qué sirve el dinero si no puedes comprar salud, ni seguridad, ni ropa, ni lujos, ni viajes? Bueno. Sí, Santos, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que lo tienes muy bien visto. La peculiaridad del dinero, ¿qué es en estricto sentido el dinero? El dinero, su finalidad es la convocatoria del trabajo, ¿no? Y hoy se ve muy frustrado el dinero en las coordenadas, en el modo en el que estamos organizados hoy. El trabajo se ve, el dinero se encuentra inútil. Pues, bueno, tampoco hay que exagerar, pero aquí no le gustaría tener unos milloncitos en la cartera. Pero si pierde su valor, efectivamente, porque pierde su capacidad de convocatoria. Y entonces conectamos con la antropología, porque si el valor el dinero que está sobrevalorado se pierde su valor, entonces eso es una gran oportunidad para revalorizar el pensamiento y la solidaridad, que convocan al trabajo en otras coordenadas. Es decir, en solidaridad hay mucha gente que está dispuesta a trabajar sin paga, sin salario. Es lo propio, es lo que vimos durante el sismo de hace unos meses en la Ciudad de México. O sea, la solidaridad tiene unas capacidades de convocar mucho más poderosas que el dinero. Es decir, que la ética, la solidaridad es un conector social mucho más poderoso que el dinero. Pero el dinero tiene su valor, sin duda, ¿eh? O sea, sí que es conveniente tener dinero, no cabe duda. Muchas gracias por esa pregunta, Santos. Muchísimas gracias, doctor. Ahí va otra más. Nos dice Rocío Graciano. ¿El consumismo es el diálogo entre el dinero y el objeto de nuestro deseo? Muchas gracias. El consumismo es el diálogo entre el dinero y el objeto de nuestro deseo. Tal vez se pueda poner en esas coordenadas, pero yo lo plantearía. El consumismo es una patología social. Y como patología, pues es un padecimiento. Implica una cierta antropología, un cierto hombre vertido hacia las cosas, pero vertido hacia las cosas de un modo, los filósofos diríamos sofista, es decir, como manipulado. El consumismo es aquello de tú me mientes y a mí me gusta que me mientas. Pues es lo que pasa hoy en los centros comerciales, ¿no? Es decir, hay una cultura sofisticada o sofista detrás del consumismo que nos convierte en idiotas, es decir, que nos desarticula, no nos permite pensar, y entonces, al no pensar, por toda esa manipulación de la publicidad y de la palabra ha sido prostituida, es decir, el consumismo se introduce a través de una prostitución de la palabra, sofística, entonces la persona se vuelve un idiota, alguien incapaz de discernir y de tener un gobierno global o integral de su vida, y entonces se aboca sobre las cosas, se desajusta interiormente y entonces se aboca sobre las cosas, pero ese consumismo difícilmente se daría al margen de una publicidad sofisticada, muy sofisticada. Hoy la publicidad es sumamente sofisticada, lo que pasa en Facebook, por ejemplo, es muy sofisticado. Como nosotros no entendemos cómo mi celular ya sabe qué es lo que quiero comprar y dónde. Es decir, está muy sofisticada la publicidad. Bien, pues muchas gracias por esa pregunta, Rocío. Bueno, también Nancy Giancini, hay que poner al miedo en cuarentena, bien dicho. Nos dice Rocío Graciano, así es el momento de rehacernos mentalmente, qué maravilla. Miguel Gawish, volver a hacer nuestros los espacios y construir una sociedad consciente de sí misma.
También nos saluda Corazal. Silencio y encierro son una invitación para estudiar. La preparatoria sabatina, el ejercicio de una ciudadanía plena. Fíjate, si me permites ahí interrumpirte, eso Claro. del silencio y el encierro, pues es muy propio del origen de la universidad. La universidad surge así, surge en conventos y es de silencio y de encierro. Mucha biblioteca, o sea, hoy es una buena oportunidad para recuperar nuestra biblioteca si la tenemos, ¿no? Es decir, para rehojar esos libros, volver a hojear esos libros que tenemos ahí. Y el silencio es una oportunidad de llevar la universidad a casa. Es parte del reto, ¿no? Llevar la universidad a casa. Sí, muchas gracias. Muy bien. Luz Mercedes Careaga, seguidora de la página. Buenas noches, muy interesante. Saludos desde Yucatán, saludos desde Sonora. Andrea Diego nos dice crecimiento, reorganización interior. Amira Frank, y estamos contentos porque lo que sí tenemos es el hoy. Desintoxicación. Más saludos desde Chihuahua, de Durango, de Torreón, Coahuila. Otra pregunta que dice, muchas gracias por la ponencia. ¿El miedo objetivo es el que comparten los integrantes de la sociedad por igual? El miedo objetivo no necesariamente es compartido. Más bien, objetivo indica que está ahí, enfrente, y que podemos ponerle límites, es decir, que en definitiva es una cosa, es un algo que está ahí. No es un alguien ni es mi propio pensamiento, sino que es un algo que está ahí objetivamente. Objetivo, en ese sentido, indica que encuentra límite y que puede como objetivarse, indica que puede como tomarse de mano, ¿no? Un terremoto, por ejemplo, tener miedo a que en la Ciudad de México se tiemble, pues es un miedo objetivo. Objetivo en tanto que dependiendo del índice de temblores que hay en la ciudad. Pero alguien puede tener un miedo subjetivo porque ya no es el temblor en sí, sino que mi propio pensamiento me traiciona y voy pensando que va temblando en todos lados, ¿no? Es decir, que pierdo objetividad, dejo de ver el objeto. Muchas gracias. Sí, Arlette. La última pregunta del día de hoy, ¿la solidaridad del presente es la misma que la solidaridad del futuro? Luis García Lozano. Caray, qué difícil pregunta. ¿La solidaridad del presente es la misma que la del futuro? No. No, porque la solidaridad es una realidad, es una actividad, no diría sumamente, porque sumamente sería el don, que es superior a la solidaridad, ¿eh? Es mucho más rico y más innovador, pero la solidaridad es una actividad estrictamente orgánica, es decir, viva. Cuando digo orgánica me refiero a que es viva, es estrictamente viva. Y uno de sus ejes es el diálogo, es decir, que implica que el logos no existe ya en fijo ahí y simplemente nosotros vamos a nutrirnos de logos, sino que es diálogos. Es decir, que el logos se va gestando en el diálogos, en la solidaridad, en la vida social, solidaria. De tal forma que el bien común, por ejemplo, que busca la solidaridad, no es el mismo tampoco el del presente que el del futuro, ¿no? Sino que sí es el mismo en tanto que común, pero es dinámico, está vivo, porque es dialógico, nos toca, no para. Esto es muy socrático. Sócrates entiende, descubre que la sabiduría es abierta, que no para, por eso dice él, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Es decir, me lanzo a preguntar, me abro a la comarca, al pueblo, a la ciudad, porque lo bueno
lo descubro y lo conozco en el diálogo. No cabe, Sócrates no pensaba en estas coordenadas, no cabe llegar con el conocimiento de lo bueno o lo verdadero a priori. A menos que uno fuese Dios, ¿no? En ese sentido, pues, por ejemplo, la revelación ya nos da unas coordenadas muy poderosas, pero ni siquiera porque la revelación también es misteriosa, ¿no? Es decir, no es así como aplastante, sino que es misteriosa. Nos muestra un poquito y nos tenemos que ir introduciendo. Entonces, la solidaridad del presente no es la misma que la del futuro. Por lo tanto, nuestra situación histórica es una oportunidad. Es un reto para nosotros. La solidaridad de los polacos ante el régimen comunista no es la misma que a la cual hoy estamos invitados o a la oportunidad que hoy tenemos. Es decir, nos toca a nosotros pensar unas nuevas coordenadas de solidaridad. Esto es muy, muy esperanzador a mi gusto, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Muchas gracias, Luis Carlos, por esa pregunta. Doctor Alberto, te agradecemos muchísimo tu participación el día de hoy. Excelente. No tenemos ganas de irnos, sin embargo, el tiempo nos apremia. A nombre de la Sociedad Lagunera de Filosofía, Sofía C., de la Federación Nacional de Filósofos de México, del Consejo Nacional de Líderes Sociales de México y de Arqué, pues queremos agradecerte tu participación excelsa y agradecemos a todas las personas que observaron en nuestro canal de Facebook esta conferencia y les informamos que se encontrará disponible y se encontrará también en nuestro canal de YouTube próximamente, en el mismo nombre de la página. Los vamos a esperar y pues los esperamos el día viernes para la siguiente ponencia. Arlet, muchas gracias. No me queda a mí más que agradecer. Gracias, de verdad. Gracias por la invitación y por la paciencia, por escuchar. Gracias a ti, a Nicolás, a Abel, por supuesto. Y bueno, queda ahí mi correo electrónico, pero si alguno quisiera ponerse en contacto conmigo por algún asunto relacionado con esto, con cualquier otra cosa, es albertovargas@gmail.com. Y también estoy ahí etiquetado en su página de internet, en la Sociedad Filosófica de La Laguna, Sofía C., por si alguno quiere contactarme por Facebook. Gracias nuevamente. Estamos en contacto, un abrazo y quédense en sus casas.